Los grupos como los indios pueblos, los navajo, ellos siguen cultivando el maíz, siguen cultivando la milpa, tienen variedades de maíces muy interesantes que han preservado por siglos, y además ellos fueron los que enseñaron a sembrar maíz a los colonos ingleses, ¿no? Yo estudié letras en la Facultad de Filosofía y Letras, y siempre, eso sí, uno de mis importantes caminos era la educación. Cuando se decide que México no es un país agrícola, sino un país industrial, cosa que me parece una barbaridad, entonces es la gente del campo la que nos subsidia para la industrialización de México. ¿Cómo es que se pasó de esa mazorquita de unos cuantos granos duros a esa mazorca de hasta 500 granos? Nos da de comida distinta a lo largo de los 9 meses del ciclo agrícola. A mí no me gusta hablar de la comida como grupos de minerales, de hidratos de carbono, de grasas, de oxeno. Pues es comida variada, es comida de colores, es comida de sabores. Y estas combinaciones pues nacen de la misma, por parte de esas culturas de Mesoamérica, de Aridoamérica, para preservar lo propio. ¿Y cómo le hacen? Bueno, pues si nos traen esta otra religión, vamos a adaptar las fechas para poder hacer lo que siempre hemos hecho. En nuestras culturas, la identidad, la gratitud es fundamental. Nos devolvió a la valoración de la cultura del maíz, que es el maestro Hernández Xolocotzi. Es él el que forma a generaciones en Chapingo. Quisiera fechar en qué momento estamos. Hoy es 15 de agosto de 2024. Anoche se aprobó en las cámaras el que el maíz transgénico esté prohibido en México. Este es un logro extraordinario. Unos van directo a la salud humana, animal, etc. Otros van directo a la biodiversidad. Y ya en la cultura mexica, de esas tortillas hechas con buena cal, con buen maíz. Esas son las tortillas que queremos. El maíz en México tiene un sentido cultural que no tenemos en otros lados. Tendríamos que hacer un movimiento nacional por una buena tortilla. De hecho, bueno, hay la Fundación Tortilla, hay organizaciones que están trabajando en esto, y a la buena nixtamalización hecha con cal verdadera, que es la cal de piedra, ¿no? No con cales de polvo industriales, que eso otra vez también impacta en la calidad de la tortilla, ¿no? Ay, mi ilusión sería un México que se reconociera y se valorara a sí mismo. Eso sería mi ilusión. Cristina Barros es maestra en Letras por la UNAM. En 1989 se inicia en el estudio de los aspectos históricos y culturales de la cocina mexicana, que muy pronto la llevaron por los caminos del maíz, planta prodigiosa, base de la identidad y de la alimentación de la población mexicana. Se integró desde su fundación en 2007 a la campaña nacional Sin maíz no hay país, un espacio de difusión y las personas campesinas frente a la privatización y el despojo. Ha publicado diversos libros y artículos de autoría individual y en coautoría sobre este y otros temas de cultura nacional. Recibió la presea Miguel Otón de Mendizábal en el año 2000 por su contribución a la conservación, protección y difusión de nuestro patrimonio cultural. En 2018 fue nombrada caballero por decreto de la Academia de Culinaria de Francia. Entre 2019 y 2021 tuvo a su cargo la curaduría del Sencali, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, espacio cultural que depende de la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano. Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva misión del podcast Legados Icónicos con Oxical, el podcast donde contamos historias que nos inspiran a conservar el patrimonio cultural. En esta ocasión estamos felices y muy contentos de tener a la maestra Cristina Barros, que nos recibe en su bella casa, en su bello hogar. Muchísimas gracias, Cristina, por esta oportunidad. Bienvenidos, Mario, qué gusto, de veras un gusto tenerlos por aquí. Patrimonio cultural, pues, por supuesto, que incluye los temas que vamos a tratar hoy. En 2010, la cocina tradicional mexicana quedó inscrita en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. ¿La nixtamalización está incluida? De alguna manera sí, porque se habla del maíz, de la milpa,
y de el proceso de nixtamalización de la tortilla y la masa necesariamente, ¿no? Y bueno, digamos que estas declaratorias de patrimonio tienen sus limitaciones, porque tuvieron que centrarse en una sola cocina, que es la de Michoacán, pero es evidente que se puede extender a muchísimas otras regiones del país, porque justamente hay un núcleo duro, digamos, que llamaría Alfredo López Austin, que es el núcleo duro mesoamericano, y ese núcleo fuerte, importante, cultural, gira en torno al maíz necesariamente. Entonces está en toda Mesoamérica, pero yo diría que en absoluto se limita ahí, porque la cultura del maíz está en el norte, desde luego, por ejemplo, entre los rarámuris de Chihuahua, pero incluso en lo que ahora es el sur de Estados Unidos, que antes era nuestro territorio. Los grupos como los indios pueblos, los navajo, ellos siguen cultivando el maíz, siguen cultivando la milpa, tienen variedades de maíces muy interesantes que han preservado por siglos, y además ellos fueron los que enseñaron a sembrar maíz a los colonos ingleses, ¿no? Entonces, para mí es muy importante mencionar esto. La cultura del maíz es muy extensa y bueno, desde luego también va hacia el sur, porque hay una fuerte presencia de los maíces en Sudamérica. De hecho, en Perú hay numerosas razas y variedades distintas a las nuestras, aunque hay evidencia de que el maíz se domesticó y se originó justamente en Mesoamérica. Allá también lograron un proceso importante de domesticación, porque pues los grupos originarios de América del Sur, sobre todo la zona andina, pues son grupos que tenían un desarrollo agrícola extraordinario, agrícola pero también de ingeniería hidráulica, como lo tuvimos nosotros. Entonces, por ahí se hizo alguna vez un encuentro en Venezuela que se llamó Somos de Maíz, y pues abarcaba a todos los países que estamos alrededor de estas. Somos muchísimos, casi toda América, diría yo. Wow. Cristina, ¿qué te motivó originalmente a incursionar en estos temas de cultura, de la cocina mexicana, de los maíces? ¿Cómo fue ese origen? Sí, pues yo vengo de un campo totalmente distinto. Yo vengo del campo de la literatura. Yo estudié letras en la Facultad de Filosofía y Letras, y siempre, eso sí, uno de mis importantes caminos era la educación. Yo quería estudiar letras para ser maestra de literatura. Y la educación fue la que me jaló hacia el Colegio Madrid, el colegio donde yo estudié, y por estas circunstancias que uno no prevé en la vida, fui maestra muy joven. Yo empecé a los 17 años a trabajar en el colegio como bibliotecaria, luego fui maestra de secundaria, de prepa, dejé varios años de estar ahí, pero como digo, pues las circunstancias uno nunca las prevé, y un día fui invitada por Carmen Meda, una muy querida maestra y gente que muy valiosa del exilio español, y ella me invitó a ser parte de la asamblea de asociados del Colegio Madrid. Empecé ahí, luego pasé a la Junta de Gobierno. Estando ahí me pidieron un diagnóstico de la escuela que hicimos con otras personas, y acabé siendo primero coordinadora académica y luego y luego directora general durante 8 años y medio. Y bueno, fui adquiriendo muchas experiencias, y justamente en el colegio, con Leonel Durán, antropólogo reconocido, muy querido amigo también, empezamos a dar un taller sobre pluralidad cultural, que era optativo, era en las tardes, era todo el personal, y era que buscábamos que hubiera una actitud mucho más incluyente, sobre todo entre los jóvenes. Y a partir de eso se me abrieron caminos maravillosos, porque empecé a ver pues lo que este país representaba, ¿no?
y pues decidí, así que como que en mi fuero interno algo se iba preparando para decir, creo que voy a cambiar de rumbo. Y sí, cambié totalmente. Lo primero que escribí con Mónica El Villar fue un libro que se llamó El Santo Olor de la Panadería. Y a partir de esa investigación me enamoré totalmente del tema, pero además me enamoré mucho más de mi país, ¿no? Me pareció extraordinario hablar con los maestros panaderos, ir a los pueblos, estar en los mercados. Era como que de pronto se me desdoblaba en mil México. Otra de las cosas que influyó mucho estando en el Colegio Madrid en mí fue los programas de alfabetización que hicimos en los veranos con el Centro Activo Freire. Eso fue también un punto de quiebre, un punto de cambio, porque acompañar a los jóvenes, bueno, haber impulsado, me tocó hacer eso en el colegio, que hubiera alfabetización con los estudiantes de secundaria y preparatoria en pequeñas poblaciones de México, pues fue como también otro paso importantísimo, ¿no? Irnos allá, estar en los veranos, dormir ahora sí que en el suelo, platicar con las personas que trabajan en el campo, ver cómo se transformaban los estudiantes al dialogar con los pretendidos alumnos cuando ellos acababan siendo los alumnos, es la verdad, y aprendiendo de lo que es el verdadero México, ¿no? De lo que Guillermo Bonfil llamaba el México profundo. Entonces, estas dos cosas surgieron ahí en el colegio. Por un lado, de los proyectos de alfabetización, y por el otro, de este importante taller que se hizo con Leonel Urán, con Lina Odena Güemes. Tuvimos la suerte incluso de escuchar de viva voz a Guillermo Bonfil. En fin, fue algo maravilloso. Y ya después pues se disparó esto hacia la cocina mexicana, hacia la cocina tradicional mexicana. Yo no le digo gastronomía, no me gusta la palabra, es demasiado corta para lo que es, ¿no? La cocina tradicional es muchísimo más que algo tan específico como la gastronomía, porque incluye pues todos los aspectos, ¿no? Desde la producción de los alimentos. A mí el trabajo del campo me parece un trabajo que no ha sido suficientemente reconocido, pero que es el que ha mantenido este país. Si lo vemos un poquito hacia atrás, fueron justamente los macehuales, las personas que se dedicaban al campo a la llegada de los españoles, los que hicieron las grandes ciudades mesoamericanas, pero luego también las ciudades coloniales, ¿no? Y fueron ellos los que alimentaron siempre a toda la población. Después, en el siglo XX, cuando se decide que México no es un país agrícola, sino un país industrial, cosa que me parece una barbaridad, entonces es la gente del campo la que nos subsidia para la industrialización de México. Se les paga poco por lo que producen, se les paga poco por su trabajo, se les valora poco, no tienen seguridad social, no tienen verdaderos apoyos, pero nos están alimentando. Y hoy, pues no digamos, ¿verdad? Cuando nos pensamos en cuál es el segundo ingreso de divisas, pues son las remesas que mandan nuestra gente desde otros países, en especial de Estados Unidos, y son campesinos, son familias campesinas, y hacen trabajo de campo allá en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, es sobre la clase campesina sobre la que ha descansado la economía de este país. Y eso no se dice, ¿no? Eso no se valora. Y conocerlo de cerca, profundizar en los conocimientos tan profundos que tienen, bueno, pues fue el otro gran descubrimiento, ¿no? Porque de allí, pues vienen de ese conocimiento la domesticación del maíz, que para mí es una proeza extraordinaria, ¿no? Oye, ¿por qué no platicas un poco de este concepto del ciclo de la milpa? Sí, cómo no, el ciclo de la milpa, pues digamos, es lo que rodea al maíz. Quisiera retomar un poco
esta idea de la domesticación Ok. para llegar ahí, ¿no? Es decir, hoy cuando vemos los granos del teocintle y la planta del teocintle mismo, porque pues hay afortunadamente teocintles silvestres en muchos lugares del país, y luego comparamos con una mazorca de maíz como las que conocemos hoy, nos damos cuenta del salto tan impresionante que ha habido. Y eso asombra a los botánicos actuales. ¿Cómo es que se pasó de esa mazorquita de unos cuantos granos duros a esa mazorca de hasta 500 granos? Supone un conocimiento transmitido de generación en generación, dice el doctor Antonio Turrent, por al menos 1000 años. 1000 años de conocimiento ininterrumpidos, en que cada generación, digamos, dejaba un siguiente paso para la otra hasta llegar a alcanzar lo que hoy conocemos como maíz. Un maíz que además no es un maíz, ¿no? Son los maíces mexicanos, porque al mismo tiempo que empezó muy probablemente en la cuenca del Balsas el maíz, pues ya en muy pocos años relativamente, ya estaba, por ejemplo, allá encontramos restos arqueológicos en la Cueva de la Perra en Tamaulipas, encontramos en las cuevas de Guilanaquitz en Oaxaca, en Coscatlán, en el Valle de Tehuacán, en Puebla. Y esto nos está hablando de que irradió la cultura del maíz muy pronto. Pero además nos está hablando de que estos maíces fueron adaptados a los diferentes ecosistemas mexicanos. Somos el 5º país en biodiversidad en el mundo. Esto es verdaderamente un regalo, es algo extraordinario que, como decía el doctor Jerzy Redowski, nos obliga a ser muy cuidadosos con lo que la naturaleza nos ha dado. Y en esos diferentes nichos ecológicos, pensemos que hay maíz en la costa, por ejemplo, que hay maíz en altitudes de hasta más de 3000 metros sobre el nivel del mar, en la Sierra Tarahumara, que hay maíces en el Valle del Mezquital, que hay maíces en los suelos calizos de Yucatán, maíces casi en la selva, y maíces en suelos en que uno no pensaría que algo puede darse, ¿no? Y esta es la gran aportación. Estos son conocimientos desde mi punto de vista científico, esa ciencia que no se reconoce, que es la ciencia campesina, ¿no? Y ahora que estamos ante un problema medioambiental de la gravedad del que tenemos, y que nos obliga, porque el impacto de la agricultura industrial tiene mucho que ver en esto, nos obliga a ir a otras formas de cultivo. Son las formas de cultivo ancestrales, las que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestras abuelas. Entonces, ahora se hace este diálogo de saberes entre los científicos de las universidades, digamos, y estos científicos campesinos, y de ese diálogo de saberes surge la agroecología, que es ahora pues un camino importante. Y para volver a la milpa, vamos a hablar de muchos más conocimientos. Hubo estos conocimientos para la domesticación. Somos uno de los países que más plantas domesticadas ha dado al mundo. Recordemos, maíz sí, pero también cacao, vainilla, jitomate, aguacate, nopal, amaranto. La lista es muy larga y muchos de esos alimentos están en todo el mundo ya, ¿no? Todo eso sí requiere una especialización, y vemos cómo en la milpa esos conocimientos se extienden. El maíz, podemos decir, nunca se cultivó solo. Los sistemas agrícolas mesoamericanos fueron mucho más acordes con la naturaleza, fueron resultado de observarla. En la naturaleza todo es biodiversidad, todo está junto.
no crecen solo de unas plantas, ¿no? O de otras, sino que están todas entreveradas. ¿Por qué? Porque están intercambiando constantemente. Sí. Entonces, hay una réplica en la milpa de esa situación, de tal manera que entre los cultivos importantes, pensemos en los 4 fundamentales, maíz, frijol, calabaza, chile, hay un intercambio en muchísimos sentidos. El maíz crece, digamos, hacia arriba, es una planta solar, diríamos, ¿no? La calabaza se extiende sobre la tierra y con sus hojas preserva la humedad y preserva de que no haya crecimiento de plantas que no deseamos. El frijol se enreda en la caña del maíz y al mismo tiempo, desde sus raíces, le está dando el nitrógeno al maíz que tanto lo necesita. Hay trabajos ahorita maravillosos en el Colegio de Posgraduados y en Chapingo, en que se está viendo cómo se da ese intercambio entre el frijol y el maíz, cómo en los momentos en que más necesita nitrógeno el maíz, que es cuando va a crecer la espiga, la carga de nitrógeno es mucho mayor por el momento en que hemos sembrado el frijol. Entonces, allá hay un universo extraordinario, ¿no? Sumémosle a esa milpa los quelites, ¿no? Que son estas plantas, algunas toleradas, otras ahijadas, que el campesino y la campesina trata de que estén, porque para el año siguiente ellos siempre dejan planta que dé semillas, porque el año siguiente van a estar ahí. Ahí van a estar la malva, ahí va a estar el cenizo, ahí va a estar el quintonil, ahí va a estar el epazote, que es uno de nuestros condimentos más importantes, y así hasta, bueno, en el Instituto de Biología, en el Jardín Botánico de la UNAM, en un estudio han encontrado hasta 300 quelites diferentes, ¿no? No todos se dan en la milpa, es cierto, otros son de recolección, pero en la milpa se dan muchísimos de ellos. Y luego las milpas varían de lugar en lugar de la República. De acuerdo al ecosistema, hay diferentes plantas en la milpa. Una milpa maya, que por cierto acaba de obtener un reconocimiento por parte de la FAO como sistema agrícola inteligente, igual que la chinampa. Ya tenemos 2 sistemas agrícolas mexicanos reconocidos por la FAO como CIPAM, como sistemas inteligentes, y esas milpas difieren y difieren las cocinas, porque como dice un campesino, la milpa es como mi plato, yo siembro en ella lo que me quiero comer. Y en eso influyen los gustos de la señora de la casa, ¿no? Y ella es la que va diciéndole a su pareja qué es lo que quisiera ver en esa milpa, pero también son las mujeres las que están seleccionando las semillas. Ellas son, alguien dice, las más curiosas para hacerlo. Ellas son las que saben cuáles son las mejores en la mazorca para la siembra siguiente y cuáles se usan pues para tener nixtamal para el resto del tiempo del año. Y esa es otra de las gracias de la milpa. Nos da de comida distinta a lo largo de los 9 meses del ciclo agrícola, porque la propia planta del maíz nos da sus hojas para envolver quesos, para envolver tamales como las corundas, pero luego nos da también la espiga con la que podemos hacer atoles y galletas y otras cosas, algún tipo de tortillas también. Y luego el jilotito, que son estos elotitos dulces que ahora están muy de moda, enlatados, ¿no? Pues nosotros nos los hemos comido desde hace mucho. Y después del jilote viene el elote tierno, y ese elote se prepara en esquites o se prepara en un pan de maíz o en un chile atole. O sea, tiene una cantidad de preparaciones solo con los granos del maíz, que además asado simplemente es una delicia ahorita que vayan a pasar el tiempo en los elotes y que se va a poder comer pues el maíz cacahuacintle y otros de grano más pequeño, tan dulces en las milpas, pues es un gusto
de poderlos probar, ¿no? El 29 de septiembre, por ejemplo, pero bueno, voy a regresar luego a ese ciclo de la milpa. No quiero detener. Pero luego pensemos en la calabaza. Está la flor, comemos flores de calabaza, comemos sopa de guía, ¿no? En Oaxaca es muy famosa. Luego las calabacitas tiernas, la calabaza madura y la comemos en dulce, pero además comemos las pepitas, que es una fuente de grasa extraordinaria, ¿no? De grasas buenas para el organismo. Y del frijol, pues comemos la flor también, se prepara un molito con la flor del frijol y también el ejote tierno, ¿no? Y luego está el frijol tierno, que yo recuerdo en Veracruz unos tamales maravillosos que se hacían de chayote y frijol tierno, que ni siquiera se cocía aparte el frijol, estaba tan tiernito que se cocía junto con la masa y quedaban, bueno, una maravilla. Y luego ya el frijol maduro, que podemos hacer refrito de la olla, frijol charro, en fin, cuántas preparaciones no hay. Pero además se combinan el frijol y el maíz. Nos van a dar los aminoácidos que necesitamos. Los aminoácidos que le faltan al maíz los tiene el frijol. Entonces juntos pues es un taco de frijoles a todo dar. Y luego pues si le ponemos una salsita hecha con los chiles de la milpa y los tomates o con los jitomates, bueno, pues entonces tenemos minerales, vitaminas, tenemos todo allí, ¿no? Es decir, a mí no me gusta hablar de la comida como grupos de minerales, de hidratos de carbono, de grasas, de ¿no? Pues esa es comida variada, es comida de colores, es comida de sabores, y estas combinaciones pues nacen de la milpa. Entonces, con todo esto, ¿qué pasa? Bueno, pues el maíz se vuelve un alimento tan extraordinario, tan importante, que llega un punto en que no sabemos si nosotros nos salimos, es decir, ¿quién alimenta a quién? ¿No? La domesticación del maíz supuso, como una de las metas importantes, que los granos no saltaran como ocurría con el teocintle. Y entonces de lo que se trató en esa evolución para domesticarlo es de fijarlos. Y se fijaron al olote. Y esto nos lleva ¿a qué? A que no podemos tener maíz, digamos, totalmente hecho planta si no desgranamos las semillas. O sea, nosotros tenemos una mazorca y sí a veces germina ahí, pero nunca alcanza el tamaño normal de la planta. Hay que desgranarlo. Eso quiere decir que el maíz se vuelve dependiente de la mano de las personas. Pero al mismo tiempo nosotros dependemos de él para comer. Y entonces en esta interacción, en esta profunda comunicación, pues el maíz se hizo un dios para las culturas mesoamericanas. Dice Alfredo López Austin, no hay, es decir, el maíz y el sol son los dos temas que están más recurrentemente en todos los mitos mesoamericanos. Ahí es donde versa la importancia simbólica del maíz. Así es, exactamente. Es decir, no es para nosotros un simple alimento, es algo mucho más grande, ¿no? Y entonces, alrededor de todo su ciclo, que es un ciclo de vida, es decir, elegimos la parcela para sembrar la semilla y ese momento nos lleva a una ceremonia. Pensemos, además, es bien interesante esta otra parte. Cuando llegan los invasores españoles, se rompe la cultura, ¿no? O sea, más que se rompe, irrumpen en una cultura y no la entienden. Y entonces hay un trabajo fuerte por parte de quienes estaban aquí, por parte de esas culturas de Mesoamérica, de Aridoamérica, para preservar lo propio. ¿Y cómo le hacen? Bueno, pues si nos traen esta otra religión, vamos a adaptar las fechas para poder hacer lo que siempre hemos hecho. Entonces, el día 2 de febrero, Día de la Candelaria, vamos a la bendición de las semillas. Porque de hecho, más o menos por ese tiempo, lo hacían a su manera, ¿no?
Pero entonces usan la del calendario católico para pasar la aduana de los frailes que estaban muy atentos a que no hubiera, entre comillas, herejías. Ok. Y luego empieza la petición de lluvia, ¿no? En mayo, la Santa Cruz. La Santa Cruz es ese gran día en muchos lugares en que se sube a los cerros con las cruces y se pide porque haya buena lluvia para que haya buenas cosechas, ¿no? Y después ya viene la siembra, que va a ser por ahí de mediados de mayo, digamos, sobre todo en el centro del país, aunque los ciclos de la milpa varían de lugar en lugar, de acuerdo a pues los climas distintos, ¿no? Pero digamos en el centro del país sería así. Y hacia el 15 de mayo, San Isidro Labrador, vamos a hacer la siembra y luego ya que está sembrada la milpa, en fechas diferentes, en diferentes pueblos del país, de acuerdo a su santo patrono, va a haber un reforzamiento de esas peticiones de lluvia. A mí me gusta mucho el ejemplo de San Juan Ixtenco, que ahí la fiesta patronal es muy importante, pero es una fiesta en que el santo patrono San Juan se identifica con Tlaloc en realidad, porque Ok. es un santo de agua, es el bautista, es el que trae el agua, ¿no? Y entonces ahí se hace un atole ceremonial que implica un maíz diferente. O sea, es un maíz rojo especial de ese lugar que nos da una tonalidad maravillosa y un sabor delicadísimo. Y entonces aquí vemos cómo los maíces no solo están adaptados para los diferentes climas y altitudes y suelos, sino también para temas ceremoniales. Ok. En otros lugares serán los maíces azules o los negros, como por ejemplo entre los mazahuas, el atole agrio, el xocoatole para la Semana Santa, es de maíz azul o de maíz negro, ¿no? Entonces todo esto tiene, pues, bueno, unas diversificaciones culturales extraordinarias. Y si seguimos en el ciclo de la milpa, pues llega la recolección de los primeros elotes, por ahí de fines de septiembre, Ujú. ¿no? Y la petición en muchos lados a San Miguel Arcángel para que no haya granizos y para que no haya plagas sobre el maíz y culmine la cosecha. Y entonces otra vez volvemos a encontrar, hay varias investigadoras que han tratado el tema de este San Miguel con una espada en la mano, que no es más que el rayo de Tlaloc otra vez, ¿no? Ok. Y este San Miguel es el que va a dar la protección y entonces se van a hacer las cruces de Pericón, que es el yautli, que es una planta también solar que crece por ese tiempo, y se van a poner en los 4 puntos de la milpa, porque la milpa misma es un rectángulo y está indicando los 4 puntos cardinales, ¿no? Y en muchos lugares también el centro, ¿no? Ok. Que pues toda la referencia mesoamericana a esta situación, que además tiene que ver con los colores de los maíces. Cada punto cardinal está identificado con un color. Entonces tenemos maíces rojos, negros, amarillos y blancos, ¿no? Y aquí viene otra vez parte de este valor simbólico, ¿no? Mm. Y finalmente llegamos a la cosecha, que se empata con los días de muertos. Y entonces la ofrenda se convierte en una acción de gracias por la cosecha, ¿no? Gracias no solo a la tierra que nos alimenta, sino gracias también a nuestros ancestros que nos han legado conocimiento, pero que además están intercediendo por nosotros ante las divinidades para que sigamos contando con alimento. En nuestras culturas, la identidad, la gratitud es fundamental. Gratitud a los que nos anteceden. Somos lo que somos gracias a ellos. Entonces, esta es otra de las cosas que va a estar siempre presente en las culturas de los pueblos originarios y es algo que deberíamos de aprender desde mi punto de vista de ellos. En esta época. Sobre todo en esta época, exactamente. Entonces, bueno, pues aquí tenemos
toda la visión de lo que puede ser una milpa. No acabaría uno de hablar de ellas, de verdad es algo extraordinario. Hay investigadoras como Cristina Mapes, como Silvia Terán, como muchos otros que se han metido de lleno, Francisco Basurto y otros, y otras, Edelmira Linares, Robert Bay, Luz María Mero, que es otra de las investigadoras del Jardín Botánico, en fin, mucha gente ha estado trabajando. Ahora, sí quisiera hacer aquí una referencia a quien nos devolvió a la valoración de la cultura del maíz, que es el maestro Hernández Xolocotzi. Es él el que forma a generaciones en Chapingo. ¿En qué año más o menos? Y esto es años 30, 40, Ok. ¿no? Es el maestro Hernández X, como también se le conoce, de pronto pues tiene una formación como tantos otros occidental y de pronto de la observación y el trabajo de campo empieza a encontrar toda esta extraordinaria cultura campesina y empieza a transmitir estos conocimientos y a valorarlos entre sus alumnos. Y entonces muchos de las personas de las que yo he aprendido, porque digamos que yo pues vengo de un campo totalmente distinto, ¿no? Pero mis amigos biólogos, biólogas, mis amigos ingenieros agrónomos, biotecnólogos de los buenos, de Chapingo, del INIFAP, del Colegio de Posgraduados, pues todos reconocen el magisterio del maestro Hernández X, ¿no? Entonces yo creo que uno también debe honrar a sus maestros, a Honor sus a quien maestras. honor merece, ¿no? Así es, Mario. Es un Honor a quien deleite honor merece. escuchar esto. Ojalá que este contenido llegue a donde tiene que llegar, pero por lo pronto quienes nos siguen yo creo que se están disfrutando mucho. Me gustaría que habláramos de nixtamalización. En el Vademecum sobre la cal, del cual tú eres coautora y yo también, y aquí la arquitecta Cecilia que nos acompaña en estos esfuerzos también, tú mencionas, voy a leer la cita, dice, es prioritario el nixtamal molido que se convierte en la sagrada masa con la que las cocineras mexicanas de todo el país preparan las tortillas, pero también especialidades regionales como bocoles, gorditas, sopes, chalupas, chiapitas, chilapeñas, huaraches, tlacoyos, panuchos, empanadas, quesadillas, volcanes, salbutes y muchas, muchas más. Con la masa de nixtamal también se hacen innumerables atoles como el blanco, el de cáscara de cacao, de guayaba, de ciruela amarilla, de coco, de anís, champurrado y muchos más. Sin embargo, resulta imposible una nixtamalización correcta sin la función que aporta la cal. ¿Cuándo empezó? La pregunta es, ¿cuándo empezó el nixtamal? Bueno, es decir, eso no lo podemos saber con precisión. Hay hipótesis, y yo comparto, de que en algún momento se empezó a cocer el maíz con cenizas de algunas maderas, ¿no? De maderas específicas. Y que esto lo que hizo ver es que se soltaba la cascarilla, ¿no? Y al soltarse la cascarilla se vuelve mucho más fácil de moler, pero también de digerir. Y además entra la humedad en el grano, ¿no? Y esto luego se hizo, digamos que estas cenizas eran una sustancia alcalina, producían una sustancia alcalina. Lo mismo va a pasar con la cal. Ahora, desde mi punto de vista, y insisto, lo comparten otros investigadores, investigadoras, y es interesante ver en relación con esto de cuándo empieza la nixtamalización, que muchas veces se ha identificado la nixtamalización con la tortilla. Pero desde el punto de vista de varios investigadores e investigadoras, como Patricia Fournier, que tiene un estudio muy interesante y pionero sobre el nixtamal, los comales, las tortillas,
realmente se pudo haber nixtamalizado antes de que hubiera tortillas. Es muy probable que todas esas variedades de tamales que encontramos en el Códice Dresde ya, digamos, fueran con maíz nixtamalizado. Pero pues no lo sabemos a ciencia cierta, es decir, los estudios arqueológicos tendrán que ser muy finos para determinar si los restos de lo que queda en una olla, etcétera, tienen que ver con un maíz ya nixtamalizado. La nixtamalización ya identificada con tortilla, pues es bastante reciente, 1200 años más o menos. Hace, ¿no? O sea, sí. digamos, Relativamente. relativamente, Pero bueno, ¿no? Si la comparamos con la aparición del maíz, claro, ¿no? claro. Es decir, maíz 8000 años, tortilla 1200, ¿no? Y es bien interesante, y aquí, es que acabo de encontrar un dato que, bueno, que quisiera no soltarlo, pero lo voy a soltar, que me parece muy relevante. Tenemos primicia. Menciona a José Rubén Romero, un historiador muy connotado del periodo mesoamericano, que en Tula hubo un barrio oaxaqueño, en Tula, Hidalgo, o sea, en la ciudad arqueológica de Tula, cosa que también ocurrió en Teotihuacán. Y dice que las personas que vivían en el barrio oaxaqueño de Tula, hay que ahondar en esto, se dedicaban a la cal, al comercio de la cal. Y que la cal no solo, dice él ahí, servía para las edificaciones, sino también para el nixtamal. Y esta mención de José Rubén Romero respecto del barrio oaxaqueño, la ligo con una investigación de Claudio Sánchez Islas en su historia de la gastronomía de la ciudad de Oaxaca, que es este libro, en el que menciona la importancia que hubo en relación con el nixtamal en los valles centrales en Oaxaca, entre los zapotecas. Y si nos ponemos a pensar un poco, él aventura, así que pudiera ser que las primeras si el nixtamal para tortillas iniciara en los valles de Oaxaca. Y a mí se me ocurre de pronto pensar cuántas variedades de tortillas hay en Oaxaca. Más que en ninguna parte del país. Que no se enojen nuestros amigos de Tehuacán, Puebla. Sí, que bueno, perdón, pero digo, no es por el origen del maíz, porque sí, ya sé que hay entre Tehuacán y es decir, entre las cuevas de Cuauzcatlán y las cuevas de Guilanaquitz, toda una polémica. Pero no me refiero a eso, me refiero de veras a las variedades de tortilla. Claro. Tlayudas, blandas, totopos, luego todas las que hacen los cicoto guaves en San Mateo del Mar, con camarones, con coco, yo qué sé. O sea, no creo que haya estado en la República donde se hagan tal diversidad de tortillas. Bueno, dejemos eso como una posibilidad. El asunto es que de pronto ya estaba aquí el nixtamal en el corazón de la cultura mexica, ¿no? Y que allí sí empezamos a encontrar lugares donde hay comales y también lugares donde hay evidencias en algunas habitaciones de que hubo cal, de que hubo uso pues de la cal para el nixtamal, ¿no? Y luego pues lo que ya estaba, que era un instrumento mucho más antiguo que es el metate, para moler ese nixtamal, y luego pues las manos maravillosas de nuestras mujeres palmeando esa masa, echándola sobre el comal y obteniendo las tortillas. Esta es una aportación pues de nuestras mujeres mexicanas, ¿no? Y luego pues ya lo que va a derivar de todo esto, es decir, detengámonos en la tortilla. La tortilla es el principal alimento de la población mexicana. Comemos no menos de 300 millones de tortillas al día,
no hay país en el que el maíz esté así de presente. Y esas tortillas de maíz son las que nos proporcionan una buena cantidad de proteína, más o menos 30%, y que nos dan 60 a 70% de los hidratos de carbono, que gracias a la cal nos dan calcio, que hacen fuertes nuestros huesos. Ujú. Pero además en esa nixtamalización ocurren procesos químicos que tienen de cabeza todavía hoy a los químicos y hasta en la Facultad de Química de la UNAM, ¿no? ¿Qué pasa en ese proceso de nixtamalización? El doctor Octavio Paredes y otros que lo acompañan en sus investigaciones han trabajado mucho algunos de los fenómenos que ocurren alrededor. Uno es la liberación de la niacina que está en el maíz, pero no está biodisponible hasta que se da la nixtamalización. Luego entra la humedad en el grano del maíz al soltarse la cascarilla, y entonces cuando tenemos la masa, duplicamos lo que pusimos a nixtamalizar. Quiero decir, si pusimos a nixtamalizar medio kilo de maíz, vamos a obtener 700 gramos de masa, ¿no? Esto desde el punto de vista económico es extraordinario. Cuando pensamos en la población de la Cuenca de México y en la cantidad de almas que había que alimentar, la tortilla viene a ser una cosa fantástica. Yo diría, es uno de los pilares que hizo posible la expansión del Imperio Mexica, ¿no? Porque entonces hubo personas que podían alimentarse fácilmente, además, digamos, a un precio relativamente cómodo, y poder hacer todo lo que se hizo ahí. La construcción de todos los edificios ceremoniales, habitacionales, toda la agricultura, todo el trabajo en las chinampas, todo el trabajo hidráulico en la zona de los lagos, diques con puertas buzos, tener eso actualizado, en fin, aduanas para diferentes embarcaciones, un complejo cultural de una de las más importantes culturas que ha dado el mundo. Y ahí está la tortilla presente, era el principal alimento. Entonces, yo creo que no hemos acabado de honrarla suficientemente. Como nos la comemos todos los días, no le damos la importancia que debemos, ¿verdad?, darle a esto. Ya en épocas recientes, el embajador Puente Leiva menciona en 2004, cuando presentamos el primer expediente ante la UNESCO para inscribir a la cocina mexicana, y en ese sí me tocó participar, menciona allí en la ceremonia donde se presenta el expediente que con 1% del Producto Interno Bruto se le puede dar de comer buena tortilla a toda la población mexicana, y que no hay alimento que logre esto. Acabas de decir una palabra clave, buena tortilla. No toda la tortilla es buena tortilla hoy por hoy, frente a los maíces transgénicos y frente a las harinas de maíz. Digamos, ¿existe esto del derecho a la mejor tortilla? Debería existir, ¿no? Yo creo que con la ley general que acaba de expedirse en el legislativo y que impulsó, entre otras personas, aunque fue una lucha de 11 años, pero quien finalmente dio, ahora sí que la batalla y logró que llegáramos a la meta, fue la senadora de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera. Y es una ley importantísima. Se logró hace 11 años que en el cuarto constitucional estuviera presente el derecho a la alimentación, pero había que darle una ley a ese derecho. Y esta ley general para la alimentación sana y adecuada es importantísima. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, bueno, y además, en la ley que se acaba de aprobar
quisiera fechar en qué momento estamos. Hoy es 15 de agosto de 2024. Anoche se aprobó en las cámaras el que el maíz transgénico esté prohibido en México. Este es un logro extraordinario. Es una ley dedicada al medio ambiente y uno de los párrafos de esa ley habla de la prohibición necesaria del maíz transgénico. Sí, no toda la tortilla es buena, y entonces vamos a detenernos en qué pasa con esto del maíz transgénico. Los maíces transgénicos, su principal, tienen, digamos, varios problemas. Unos van directo a la salud humana, animal, etc. Otros van directo a la biodiversidad. Me quiero detener en la biodiversidad. Hablábamos de todos estos maíces para todos estos ecosistemas, para todas estas posibilidades culinarias, maíces pozoleros, palomeros, porque no hemos ni hablado de eso todavía, en fin. Maíz para tortillas, maíz para las tlayudas específicamente, para los totopos, el zapalote chico de Oaxaca. Para el pozole. O para el pozole, que son todos los reventadores, ¿no? Todas estas posibilidades que tenemos con el maíz quedan en el mayor riesgo si hay contaminación transgénica en México. Y ya la ha habido, ¿por qué? Porque se ha permitido el ingreso de maíz transgénico a nuestro país, cosa que no debió pasar nunca. Se ha tratado de hacer siembras comerciales de maíz en México. Estas afortunadamente se han detenido. Y ahorita están detenida toda siembra que no pase por determinada reglamentación, gracias a una demanda colectiva en la que participaron muchísimas personas y organizaciones, y entre otras muchas de las personas que forman parte de la campaña Sin Maíz No Hay País. Esta demanda colectiva lleva detenida por 10 años la siembra de maíz transgénico de manera comercial en México. Es una demanda relevantísima para la historia del país. El doctor José Sarucán ha hecho énfasis en este tema de la biodiversidad. Desde la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad se hizo un plan global de maíz. Y ese plan global de maíz, entre otras cosas, ha dado por resultado un cartel que está en muchísimos lugares, también en esta casa que es de ustedes. Es un maíz que muestra todas las razas de maíz que existen en México. Y esas son las razas, y nos asombramos ante ese cartel. Pero no solo son razas, son variedades. De esas variedades hay miles en el país. Y de acuerdo con datos que me proporcionó el doctor Antonio Turrent, 70% del maíz que se siembra en México proviene de variedades nativas. Si nosotros ponemos en riesgo esto, ponemos en riesgo la viabilidad de México, de un México alimentado, sanamente, fuerte y con una base cultural y una raíz fuertes. ¿Qué ha pasado con estos maíces que entran desde Estados Unidos a México? Estos maíces van directamente a la industria de la chatarra. Están presentes en todos estos empaquetados en forma de almidones y grasas, pero también están presentes en forma de jarabes de alta fructosa en los refrescos embotellados, esos que han provocado, junto con esta otra chatarra en celofán, una epidemia de diabetes, de obesidad y de sobrepeso en México que nos llevó a un índice de mortalidad muy alto durante la pandemia. En México nunca habría habido esa mortalidad por COVID si no hubiera habido estas otras enfermedades previas, inflamatorias todas, que vinieron a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio por la invasión de chatarra en nuestro país. Entonces es un maíz, desde mi punto de vista, prescindible, ¿verdad? Porque ese maíz
está diseñado para la engorda. Y además, ese maíz está unido a un herbicida altamente tóxico que es el glifosato. Pero además, herbicidas en México, ¿para qué los queremos? En nuestra milpa, ¿qué nos matan? Nos matan las calabazas, nos matan los quelites, nos matan los frijoles. Nosotros no queremos maizales para alimentar cerdos, para alimentar ganado. Nosotros queremos maíces para alimentar personas sanas y fuertes, que son las que hicieron posible todas las culturas que nos enorgullecen. La teotihuacana, los complejos como Monte Albán, como Chichén Itzá, como Toniná, como toda la zona purépecha, con todo la cultura que se ve ahí en las yácatas, por ejemplo, ¿no? Entonces, queremos el México de Xochicalco, queremos el México de estos hombres y mujeres que crearon cultura y ciencia, que fueron los inventores del cero, ¿no? Que tuvieron tal capacidad de observación de la naturaleza que sus ciudades estaban diseñadas de acuerdo con el paso del sol por el cenit en determinadas épocas del año. O sea, esas son las que queremos y esas se alimentaron de esos maíces que estaban en las milpas y luego, ya en la cultura mexica, de esas tortillas hechas con buena cal, con buen maíz. Esas son las tortillas que queremos. ¿Qué ha pasado? Esa es la buena tortilla. Esa es la buena tortilla, porque aquí ha habido una trampa. La industria de la harina de la tortilla ha estado abaratando sus costos comprando maíz transgénico. Y esto lo sabemos no de oídas. Hay informes de Grupo Maseca en los que dicen ellos mismos que sí que es posible que haya maíz transgénico en sus tortillas porque ellos compran el maíz de Estados Unidos y allí en Estados Unidos no se separa el maíz transgénico del que no es. Y luego en 2017 la doctora Elena Álvarez Bulla, la doctora Alma Piñeiro y el doctor Emanuel González hacen estudios y demuestran que en esas tortillas industriales hay presencia de transgénico y hay presencia de glifosato. Es por eso que el gobierno mexicano, y veamos aquí una cosa importante. Dicen, ¿por qué en el Tratado de Libre Comercio no se hicieron estas prohibiciones? Porque no había habido pandemia. La pandemia nos abrió los ojos frente a la triste situación de salud pública de México, debida en buena parte al cambio de alimentación que ha habido, a partir de la firma del tratado sobre todo, pero que ya venía desde los años 50. Y también abrió los ojos en Estados Unidos, porque tuvieron el mismo problema y porque ahorita están enfrentando también una problemática que hace que allá sí, ¿verdad?, en el Departamento de Agricultura, Tom Vilsack diga, tenemos que ir a una alimentación de verdura sana, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no aquí también, verdad? Tenemos el mismo derecho. Entonces, por esto vienen todas estas luchas ya. Ya desde hace 20 años en la Comisión para la Cooperación Ambiental hubo un informe independiente sobre los efectos del maíz transgénico en México y bueno, con la biodiversidad, ya hace 20 años. Así es. Y justo fue por el TLC, ahora ya hablamos del TEMEC, antes hablábamos del TELECAN. Y Donna Tingley, cuando vino a México, llamada por estos grupos de agricultores, de campesinos de Oaxaca, en esta comisión que digamos que nace con el propio tratado, dijo, es que el maíz en México tiene un sentido cultural que no tenemos en otros lados. Y esto tiene que ser preservado. Y la biodiversidad de estos maíces tiene que ser preservada y hay que aplicar el principio precautorio. ¿Qué nos dice el principio precautorio? Nos dice, en la duda, abstente. Si hay riesgos, ¿para qué los tomamos? Uh-huh. Y el ingreso del maíz transgénico presenta esos riesgos, pero además esos riesgos ya están documentados. Y ahorita el que el maíz esté dentro del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC,
nos lleva a un panel de controversia, que es por el que estamos pasando en este momento, en que Estados Unidos demanda a México porque ha expedido un decreto de prohibición de maíz transgénico y de glifosato en México. Y lo que nosotros decimos desde la campaña Sin Maíz No Hay País es: hay pruebas suficientes para decir ahora sí, no las hubo antes, se han acumulado con el tiempo, que sí hay daños y que no es posible esta terquedad y esta ceguera de no ver pruebas científicas de los daños que causan estos maíz. Y no solo por el glifosato, sino ellos en sí. Y porque además, sobre los maíces transgénicos iniciales, se han apilado eventos transgénicos y hoy hay maíces transgénicos que tienen apilados hasta 8 variantes distintas y no se han investigado, no se han trabajado. Y luego la ingeniería genética está llevándonos a otras tecnologías como la CRISPR, etcétera. ¿Qué estamos creando? Pues estamos creando un desastre. Ya la agricultura industrial provoca gastos brutales. El programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente habla de pérdidas de miles de billones debido a la agricultura industrial. O sea, si nosotros a la producción industrial le agregáramos los costos por daño ambiental, o sea, contaminación de los ríos, de los mares, de los suelos, problemas a la salud, pérdida de biodiversidad, etcétera, bueno, truena la agricultura industrial. Se acaba toda esa maravilla que nos ofrecieron. Porque entre otras cosas, veamos un detalle interesante. 30% de los alimentos provienen de la agricultura industrial. Pongámosle alimentos, en realidad van directo a la agroindustria. Pero 70% restante lo produce la agricultura familiar. Y esto lo dice la FAO, ¿no? Entonces, costos ambientales altísimos para un 30% de producción, en la que incluyen alimentos como la soya transgénica que se usa en realidad para derivar un emulsificante que es la lecitina de soya, o como la palma aceitera que ha devastado la Amazonía para la siembra de algo que lo que da es un aceite que ayuda en los casos de los productos industriales, de los comestibles industriales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? De hecho, nos siguen de fuera de México y la nixtamalización sucede en Mesoamérica. ¿Sabemos cuál es la situación en la región? O sea, sí, es la misma. O sea, desafortunadamente, estas, digamos, ahora sí que tortillas chatarra, pues se han ido colando por todos lados. Ya hasta tienen plantas en Centroamérica, estos grupos industriales. Se han metido desde luego en Estados Unidos. Han llevado la tortilla a todos lados. Sí, pero ¿qué tortilla? Claro, en otras partes a lo mejor es la única posibilidad de tener una tortilla. Es posible. De hecho, en las urbes, perdón que te interrumpa, de hecho tenemos un problema en las urbes en México, en grandes urbes, porque ya conseguir una buena tortilla, como la que has descrito y la que todos saboreamos cuando podemos, conseguir una buena tortilla, pues requiere un gran esfuerzo ahora para un consumidor. Y no solo esfuerzo, sino también costo, porque se ha convertido en un producto gourmet. O sea, lo que antes era común, esas maravillosas tortillas hechas a pie de comal por las señoras maravillosas, que además tenían correa porque les podíamos hacer así, comernos nuestro taquito con pura sal, pues ya escasean. Entonces, tendríamos que hacer un movimiento nacional por una buena tortilla. De hecho, bueno, hay la Fundación Tortilla, hay organizaciones que están trabajando en esto. Acaba de salir un muy bonito número de la Jornada del Campo dedicado exclusivamente a la tortilla, ¿no? Y a la buena nixtamalización hecha con cal verdadera, que es la cal de piedra, ¿no? No con cales de polvo industriales, que eso otra vez también impacta en la calidad de la tortilla, ¿no? Antes las señoras pues pasaban los boneros con su cal y su machetito y le daban su pedazo de
de cal buena, digamos, y eso hacía que le rindiera mucho más la masa, pero además estaban garantizando pues un buen calcio para su familia, ¿no? En esa tortilla. Y buena ductilidad y buena conservación, porque esa es la otra cosa de la nixtamalización. Es decir, al ponerle cal, la cal es un conservador y eso permite una durabilidad en anaquel, pero también en el refrigerador de esa tortilla, ¿no? Así es. Incluso se habla de que va ganando, digamos, con un par de días en el refrigerador la tortilla en calidad alimenticia, gracias a la cal, ¿no? Entonces, son estas cosas que tenemos que conocer, que no conocemos suficiente, las que tendríamos que estar aplicando y darle la bienvenida a decretos, a leyes, etcétera, que lo que están haciendo es proteger nuestra vida, la vida de nuestros descendientes y la nuestra, pero también están defendiendo la vida natural, la biodiversidad, esa que nos permite tener un abanico de posibilidades. No estos maíces que serían, digamos, como solo de las industrias, totalmente privatizados, acotados, en los que no hay posibilidad de un libre intercambio, que es lo que hizo posible la biodiversidad de los maíces mexicanos. Ese libre intercambio, ese irse rotando los cultivos, ese irse prestando de unos a otros y ese ir llevando muchas veces las semillas a puntos lejanos, era libertad. Esa libertad es la que hay que proteger. Las semillas son patrimonio de la humanidad y no han aportado las industrias nuevas, ninguna planta nueva, al sistema alimentario mundial. Todas provienen de los pueblos originarios, de esos centros de la agricultura que mencionó Vavilov. 8 centros de la agricultura: Mesopotamia, China, India, Andes, Mesoamérica. De ahí viene todo. Okay. Entonces, tenemos que defender ese patrimonio universal, ¿no? Oye, quisiera que aprovechar el momento para que nos platiques de tu experiencia, porque sin ti no hubiera sido posible el Sencali, que nos parece un esfuerzo muy propositivo. Bueno, yo diría que no es por mí, sino realmente por la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro. Ella ha sido muy sensible ante el tema del maíz desde hace años. Cuando fue directora de Culturas Populares, impulsó y pues, me invitó junto con Marco Buenrostro a hacer el guión para una exposición que se llamó La Milpa, Espacio y Tiempo Sagrado, que iba junto con una exposición que hizo el INAH que se llama Milpa Pueblos de Maíz. Entonces, fue una maravillosa coincidencia. Es la primera vez que el INAH y Culturas Populares hicieron exposiciones paralelas y se juntaron en el Museo Nacional de Culturas Populares. El INAH había inaugurado en Querétaro previamente, pero de ahí deriva un libro muy, muy bello que se llama así, Milpa Pueblos de Maíz. Okay. Que editó el INAH con el gobierno del Estado de México recientemente, y eso fue como la semilla de lo que vendría después. Cuando la nombran secretaria de Cultura, pues ahora sí que de verdad agradezco que pues, me haya pedido que hiciera el guión para el Sencali, ¿no? Okay. Porque, bueno, fue una oportunidad extraordinaria. Lo hicimos contrarreloj, en plena pandemia. Claro. Fue difícil, un reto. Pero allí está en el Molino del Rey 8 salas dedicadas al maíz. Por cierto, que fue restaurado con productos de Oxycal y quedó muy bonito. Sí, quedó muy bien la restauración del arquitecto Hagerman, que es muy adepto a estas Oye, productos. en tu trayectoria riquísima, seguramente hubo varios mentores o mentoras. Si tuvieras que pensar en algunos ahorita, quisieras compartirnos a alguien? No, pues cómo no. Bueno, la lista es muy grande, es enorme, la verdad. Digamos que a lo largo de mi vida siempre tuve extraordinarios maestros. Muchos de ellos, pues, vinieron a México por el exilio español, ¿no? Okay. Y yo, pues, les tengo un enorme reconocimiento. Allí en la facultad, bueno, pues hubo otros, entre otras, pues, la que fue mi directora de la tesina de licenciatura, Rosario Castellano. Em,
Y luego, pues en este camino del maíz, ay, no sabría ni por dónde empezar, ¿no? ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Pues yo diría, así aprendizaje es fuerte. Pues Antonio Turrent, sí, del INIFAP. Alfredo López Austin, mi querido amigo. Gracias por compartir. Y muchos otros que, digo, ya Sí, no, está gracias. difícil de ir Es una nombrando lista grande. porque es una lista Qué grande. bueno. Oye, hablemos del futuro. ¿Cómo ves todo esto que hemos hablado? ¿Cómo lo ves proyectado hacia el futuro, las próximas décadas? ¿Cuál sería tu ilusión? Ay, mi ilusión sería un México que se reconociera y se valorara a sí mismo. Eso sería mi ilusión. Yo creo que la invasión española nos hizo dudar de nosotros, de nosotras, que nos perdimos ahí. Nos perdimos porque nos empezamos a ver desde una mirada ajena, no desde la propia. Y eso está presente hoy todavía. Es decir, nos vemos con la mirada desde Occidente. Hoy hay muchos libros que están, desde Francia, estoy leyendo un libro que me prestó una querida amiga sobre las plantas americanas. Y está escrito por una francesa. Y ella valora el conocimiento de los pueblos originarios de América y cómo toda esta herbolaria está presente en la farmacéutica actual y cómo no se vio, no se le dio el valor adecuado, ¿no? Ni a la fecha. Es como los maíces transgénicos, es la misma historia. Nos maravillan unas tecnologías bastante rudimentarias, lo digo sinceramente, como es la tecnología transgénica, y no nos maravilla la domesticación y ese paso del teocintle al maíz. Pues qué barbaridad, ¿no? Y a veces lo valoran más algunas personas que son de fuera, ¿no? Así Como es, esta persona. así es, exactamente. Yo en mi escuela de ingeniería tuve una clase que se llamaba Cognición Indígena Precolombina y nos la daba un profesor francés que venía de la Increíble. UNAM. Sí, no, lo creo perfectamente, lo creo, porque pues está lleno de ejemplos eso, ¿Cuál ¿no? sería el papel de la educación en la difusión y protección de este patrimonio? Total y absoluta. O sea, es que además, imaginemos lo que se puede hacer desde las ciencias sociales y naturales simplemente a partir del maíz. Y conocer cómo se dio desde el punto de vista botánico, qué hay en una milpa, qué es la biodiversidad, cuáles son los ecosistemas de México, lo que significa la biodiversidad desde el punto de vista económico, contar con opciones, los intercambios entre las comunidades, la identidad que se forja a partir de las fiestas ceremoniales en torno a la milpa, que no lo hemos mencionado. Es una capacidad de organización fantástica, porque para esas fiestas hay que darle de comer a todo el pueblo, ¿no? Y esto implica desde el principio cooperación, ¿no? Y así como la milpa es cooperación entre las plantas, la vida comunitaria es intercambio entre las personas. Las sociedades humanas fueron posibles cuando unos decidieron apoyar a otros. Sin eso no hubiéramos podido sobrevivir. Es mediante el apoyo mutuo que salimos adelante. Entonces, la educación tendría que hacer énfasis en eso, no una educación para el individualismo, sino una educación para la colaboración, para la cooperación, pero además una educación que sea cruce de conocimientos, cruce de saberes, porque no se puede analizar un problema solo desde un punto de vista. Lo que nos ha llevado al desastre son las visiones unilineales, de aquí para acá. No, los entramados son complejos, tienen muchos caminos, muchas aristas, hay muchas cosas que están imbricadas. Entonces, cuando yo quito algo de una milpa, una planta de una milpa, ¿qué me va a pasar en los suelos? Y esos suelos, ¿cómo están conformados? ¿Cuántas bacterias, cuántos microorganismos, cuántos hongos hay ahí que son los que permiten que el alimento se logre cabalmente, sin agroquímicos? Está todo allí, está en la vida, pues, ¿no? Entonces, que los niños supieran esto desde pequeños, bueno, sería extraordinario. Volver a los huertos escolares,
Antes los había en una pequeñita parcela en cualquier escuela, o simplemente el famoso ejercicio de poner a germinar la semilla de frijol que hicimos Todos. por años, tantos, ¿no? Mira, nos ve mucha gente y muchos jóvenes. Y a todos nuestros entrevistados les pedimos más bien que para finalizar esta entrevista, que me gustaría que durara todo el día, no se puede, que nos dijeras 3 consejos. El 3 pues es un número que nos ayuda. 3 consejos. Digamos, no, yo no hablo de consejos, no me gusta andar aconsejando. Okay. Hablo de sugerencias. Bueno, okay. Sugerencias. Amen, primero, conozcan a su país para amarlo. Si lo conocen verdaderamente, si lo caminan, si lo viven profundamente, lo van a amar. Y amen su raíz, acéptense con todo lo que son, somos grandes, de verdad este es un pueblo grandioso, extraordinario, que no nos dé miedo el error, ¿no? Podemos hacer lo que sea, venimos de grandes culturas y hemos seguido aportando. La cultura mexicana, bueno, vean, ¿no? Las artes plásticas, la música, por donde quiera que vayan, pero vean también el conocimiento que no está en las universidades. Y universidades volteen a ver el conocimiento que no está en las aulas, porque hay muchísimo conocimiento allá afuera que no se ha tomado en cuenta. Entonces, que un joven sea producto de la educación formal, pero también del informal que da la vida. Que vaya, que camine, que vaya al campo, que hable con la gente, que vaya a los mercados, que se empape de lo propio, ¿no? Esto me parece a mí que es fundamental. Y luego, honrar a los que nos han hecho posibles como personas, como país, ¿no? Eso me parece a mí también importantísimo. Gratitud. Y gratitud también hacia la tierra misma, ¿no? Esta tierra prodigiosa de tantos climas, de tantos paisajes, que podemos ir a las costas, que podemos ir a los valles, que podemos andar por tantos espacios diferentes. Hay que amar a la vida, hay que amar a la tierra. El planeta está en un momento crítico de quiebre y es de la actitud, del trabajo optimista, esperanzador, como lo dice Jane Goodall, esta mujer que ha pues hecho tanta investigación. Hay que tener esperanza, ¿no? Esperanza, hay que proteger digamos la semilla, y la semilla es todo, ahí está el futuro, como dice Vandana Shiva. Tenemos que defender las semillas. Pues, ¿qué más diría? Que tengan confianza, que tengan esperanza, que tengan optimismo y que crean en sí mismos y que crean en este país. Es grande. Muchísimas gracias. Es un deleite escucharte. Gracias por tu pasión, por tu compromiso, por tu valentía y por tu amistad, en mi caso. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por seguirnos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta entrevista. Y nos veremos en el próximo episodio de este podcast, Legados Icónicos con Oxical. El podcast de historias que nos inspiran a conservar el patrimonio cultural. Hasta la próxima.